Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, supongo que no se me dolían las orejas hace un rato. Supongo que con la actividad que les dejé habrán estado pensando cosas de mí. Le dolían bien, ¿Qué? le dolían bien. Me dolieron bien, ¿no? Era cierto. Y estaba buena, pero lo que pasa es que no sabía que eran tantas preguntas. Llegué a las 70 y pico, si no lo hubiera hecho más rápido. Se me cortó. A ver, era un ejercicio. Sí, sí, sí. No importa. La verdad es que en un momento pensé en achicar las preguntas, pero bueno, eso implicaba sacar un montón de preguntas y digo, las dejo, preferible que lleguen hasta donde puedan. Claro. No, a lo mejor tendría que haber dicho ahí de movida que eran 100 preguntas, entonces uno no se toma, nunca va a pensar que son 100 preguntas, entonces uno no se toma quizá tanto tiempo. Yo pensé que les cantaba al costado el sistema. Sí, Ah, no, no me di cuenta. No me di cuenta. A mí no me alcanzó el tiempo, doctor. A mí en la 97 se me cortó, llegué a la 97. Bueno, Y entonces, sí, pero no, en la revisión no pude ver porque no lo envié. Me desaparece. Claro, cuando cierra envía. Era un ejercicio así, haberá forzado, les va a servir, ahora van a ver las respuestas. Obviamente en el examen después no es así. Liliana dice que no. Sí, claro, sí. No, sirve como para ver cómo estás guiado, para ver la idea que tenés. Pero... Para mí no es guía eso. ¿Qué? No. Que para mí no es guía. A mí me alborota la cabeza, me tengo que ubicar. No puedo, no. Bueno, lamento. La intención era que sirviera. Y supongo que ahora deben tener las preguntas que traían, más alguna que les debe haber surgido con el ejercicio. Y con el ejercicio, yo no me las acuerdo, pero sí, hay millones de preguntas. Sí, había varias que estabas medio ahí, hasta preguntas tontas. Y decías, uy, ¿esto qué onda? Pero sí, te deja pensando. Algunas estaban repetidas, pero reformuladas de una manera y de otra, pero preguntaba lo mismo. Había preguntas sobre los mismos temas. Porque el tema fue yo tomé cosas que tenía y agregué unas 20 y pico de preguntas que las hice ayer. Pero había, no sé, 70 y algo que eran preguntas ya armadas, claro, de distintos trabajos. Y puede ser que hubo temas que se volvieran. Bueno, a ver, empecemos con... Empiezo a contestar preguntas. A ver, ¿quién tiene algo anotado? Yo le hago una pregunta, profe. Estuve hoy mirando el video que subió, que como siempre, súper claro y buenísimo. Yo lo había leído, por si a alguno de los compañeros le sirve, lo había leído de Nissen y también es bastante copada la explicación de responsabilidad del directorio. Porque inclusive habla de la responsabilidad individual, que cuando en el estatuto dice que determinado director tiene una función determinada, es responsable por esa dirección, por esa función, y no obliga a toda la sociedad. ¿Puede ser? A ver, yo ese tema lo salteé, ahora se los explico. Sí, El tema, pero yo lo leí ahí. No, yo me había autoimpuesto, no quería que el video pase de los 15 minutos, porque más de 15 minutos me parece que un video es más de lo que uno puede registrar. Y la verdad que es un tema largo, saqué, y es más, me da la impresión que en algún momento, como yo hasta corrí, pues venía mirando de costado que tenía el cronómetro para no pasarme los 15 minutos y vi que me iba. Ese tema yo un poco lo salté. ¿Qué dice el segundo párrafo del 274? Que en realidad es una norma incorporada en el 83. Muchos de los autores de la época dicen que incluso tuvo nombre y apellido. O sea, que fue una norma incorporada para que una persona puntual zafe de responsabilidad. El artículo, la regla general es la solidaridad. ¿Qué quiere decir solidaridad o por qué? Como estamos hablando de un órgano, cualquier supuesto de responsabilidad
implica que todo el órgano, todos los integrantes del órgano responden de forma solidaria. Por la teoría del órgano. Por la teoría del órgano. Yo como tercero digo, acá hubo una mala administración, bueno, yo demando a todos los directores, todos son solidarios. Hay un supuesto de exhibición de responsabilidad que yo en el video se los conté, pero después en la ley hay un supuesto que yo no mencioné en el video, que dice que cuando en el estatuto se asignen funciones, entonces el estatuto tiene que decir, por ejemplo, esta sociedad va a tener un director comercial, un director de recursos humanos, un director financiero y un director, no sé, la otra función que se les ocurra. Además de eso, cuando la asamblea elige directores, tiene que decir para qué función elige a cada uno y se debe inscribir en IGJ o en el registro público qué función cumple cada director. Si la sociedad hace todo esto, un director demostrando que él no conoció un acto viciado, ilícito o lo que fuera, podría no responder. Si conforme a su función era lógico que no lo conociera. Por ejemplo, supongamos un director comercial que tiene domicilio en Estados Unidos, que él demuestra que su función es captar clientela en Estados Unidos, que en este momento hace 3 años que no viene a la Argentina, y de pronto se demuestra que la sociedad tenía 20 empleados en negro, no registrados. Y él podría decir, yo no sabía, no tenía forma de saberlo, y no respondería. ¿Está claro? Eso es lo que dice ese artículo que muchos dicen que fue hecho a medida para salvar a un abogado muy conocido que había sido director del Banco Strader allá en los 80. Cuando el banco quiebra, vienen las acciones de responsabilidad contra el directorio. Y bueno, este abogado, yo era director de legales, me ocupaba de un montón de cosas, pero no manejaba la relación con el Banco Central. ¿Sí? Eso dice esa norma. Pero es una norma de muy poca aplicación en la práctica, porque la mayor parte de las sociedades no tiene esta estructura. ¿Está claro? Eso es lo que dice. Sí, profe. Que seguramente a Ricardo Nissan lo explica bien porque él siempre le gusta. Es un tema que a él le gusta, probablemente porque él, a diferencia de mí, él vivió esa norma cuando salió nueva en el 84. Para mí es historia, porque siempre la conocí. Sí, lo leí una vez sola y más o menos me quedó, es bastante claro. Le hago otra pregunta del video. Sí. Usted en el video, yo lo que no me quedó, claro, lo explica bien, pero yo fui anotando. Cuando hay que hacer una acción cuando se va a pedir, se va a iniciar una acción de responsabilidad contra el directorio, contra un director, ¿lo pueden pedir un grupo de accionistas o lo puede iniciar un accionista solo la demanda? A ver, regla general, lo debería iniciar la sociedad previa aprobación de la asamblea. Hasta ahí estamos claros, ¿no? La regla general, la acción social de responsabilidad debe iniciarla la sociedad con aprobación de la asamblea. Las dos excepciones. Una excepción sería si la sociedad aprueba la gestión, pero hubo un 5% que se opuso, o bien la sociedad decide no iniciar acción, pero hay un 5 o más, por lo menos un 5% que se opuso, ese 5% que se opuso puede iniciar la acción. Ahora, la acción sigue siendo social, con lo cual la indemnización va a ser para la sociedad, no para ellos. Y la segunda excepción es cuando la asamblea decide iniciar la acción de responsabilidad, cambia al directorio, pero el directorio nuevo no la inicia en 3 meses. Si pasaron 3 meses y no la inició, puede cualquier accionista iniciarla por sí. Y acá no necesita el 5%, porque acá ya la aprobó la asamblea. Eso era. Claro, eso era. Gracias. No, de nada. Muy bien. A ver, para no salirnos de tema, porque vi que hay una pregunta en el chat de Raquel, pero para no salirnos, ¿alguien tiene algo más de responsabilidad de directorio? A mí no me termina de quedar claro esa parte, doctor, porque yo también vi el video. En la asamblea se puede aprobar la gestión, usted dice, podría haber ocurrido que la gestión fuera aprobada, pero que no se apruebe iniciar la acción de responsabilidad, porque hubo un 5% de accionistas, lo que estaba explicando recién,
que se opuso, yo lo entendía, a esa aprobación. A ver, a lo mejor se me entendió mal o yo me expresé mal en el video. No, por eso lo estoy No, no. me A ver, confundo. vuelvo a decirle, yo estaba tenso que no me quería pasar de los 15 minutos. Estaba mirando el celular al costado que corría. Y a lo mejor me aceleré y... El tema es así. Si la asamblea, hay 3 decisiones asamblearias que en principio extinguen la responsabilidad. Con lo cual, si la extinguen, quiere decir que no puede haber acciones. Exacto. ¿Cuáles son esas 3 decisiones? La aprobación de la gestión, la no aprobación de la gestión, pero renuncia a iniciar acciones. Esto pasa, muchas veces la asamblea no está de acuerdo y dice, no, yo no le voy a aprobar porque no voy a decir que eso estuvo bien porque estuvo horrible. Pero no lo voy a demandar. Nada, no me interesa entrar en un juicio, lo remuevo a otra cosa, no lo quiero ver más. Renuncio a iniciar acciones. O lo que se llama negociación o transacción, que la asamblea llegue a un acuerdo. Por ejemplo, la asamblea le dice, mira, vos te robaste 10 millones de dólares y tengo la prueba. Pero mira, devolvé uno de los 10 y yo hago un acuerdo y no te demando. Transacción. O en algún caso, he visto, por ejemplo, vos renunciás a cobrar honorarios y yo no te demando. Un acuerdo transaccional. Entonces, las 3 decisiones asamblearias que purgan la responsabilidad, que la extinguen, son la aprobación de la gestión, la transacción o la renuncia a iniciar acciones. Decidido por la asamblea. Si yo tengo algo de esto, no hay acción posible. Salvo, primero, que el hecho generador de la responsabilidad sea violación de la ley, estatuto o reglamento. Ahí no hay purga posible. Por más que le aprueben la gestión, también la gestión está aprobada, pero sigue habiendo responsabilidad. ¿Qué podría pasar? Que hoy los accionistas dicen no inicio acción, mañana decidan que sí. ¿Está claro? O un accionista individual inicia la acción, porque no está purgado. El otro supuesto es cuando esa decisión de aprobar o de transaccionar o de no demandar tiene opositores, o sea, accionistas que votan en contra, que alcanzan al 5% o más. En ese caso, la decisión es válida. Supongamos que por 90 a 10 se aprobó la gestión. La gestión no está aprobada, pero la responsabilidad no está extinguida. Y puede ser que vengan estos accionistas que tienen el 10% y lo demanden. ¿Ahora sí? Ahora sí. Está, ahora me quedó claro. Le hago una consulta, doctor. También, Sí. respecto de ese tema, puede ser que si está viciada la voluntad, por ejemplo, que los balances no fueran, o sea, los balances que presentan en el momento de aprobar, nadie se percata de que tienen un fraude. Y con posterioridad se descubre eso, porque lo leí, creo, en Nissen. A ver, habría que pensar el caso. En principio... O lo ponía como una excepción Nissen. Claro, a ver, el tema es este. Quiero despacio, lo quiero razonar. Si vos tenés la gestión aprobada por unanimidad, con suficiente mayoría, en principio purgaste, y acá lo que pasa es que la sociedad asumió la responsabilidad ante terceros. Si vos aprobás la gestión de un órgano, la sociedad, un tercero demanda a la sociedad. Ahora, yo entiendo dónde está yendo vos. Si vos aprobaste con tu voluntad viciada, obviamente no aprobaste, pero tendrías que plantear la nulidad de la asamblea que aprobó para recién después poder demandar. ¿Y por qué plantear la nulidad? Diría, yo no voté, y tenés que acudir al error excusable. Y acordate de Civil 1, el error excusable es uno de los vicios de la voluntad más difíciles de probar. Vos tenés que demostrar, acordate que toda la jurisprudencia te dice, vos tenés que demostrar que fuiste dirigente y que aún así te engañaron. Sí, no puedo, o sea, el error propio, fui tan negligente, listo, Claro. perdiste. Pero como no lo estábamos diciendo, y en Nissen lo leí hoy, dije, por la duda me saco ahí ese interrogante, pero ya está, gracias. No, a ver, Pero me parece, perdón, me parece, profe, que Ezequiel se está refiriendo, perdón, capaz que me equivoco, perdón por meterme, se está refiriendo a lo que es impugnación de resoluciones. Entonces, cuando el accionista, en el caso, porque el accionista no puede impugnar una resolución que votó a favor, por lo que va Ezequiel, pero sí puede cuando se da cuenta de que esa resolución fue contraria a la ley. ¿Puede ser?
No, a ver, no. Tiene que ver en realidad lo que dice Ezequiel, lo tuyo también. Ahora, el accionista que votó a favor de una resolución, aún contraria a la ley, tampoco la puede impugnar, salvo vicio de la voluntad. En vicio de la voluntad, ahí. ¿Cuál es el vicio de la voluntad? Por ejemplo, el ejemplo que trae Ezequiel. Hicieron Claro. un balance que yo creí, confié, pero era un error que yo no podía haber detectado. Claro, eso es, vicio de la voluntad, no contrario a la ley. La formal del balance no, pero por ejemplo, yo conseguí demostrar que las ventas fueron el triple que lo que dice ese balance. Y cuando yo probé el balance no lo sabía. Bueno, si pruebo todo esto, podría atacar la asamblea y nula la asamblea, el directorio ya no tendría la gestión aprobada. Lo podría demandar. ¿Sí? Sí, gracias. Algo más con el tema responsabilidad, que miren que es tema de examen seguro, ¿eh? ¿Puede explicar el daño indirecto del que habló hoy hablando de responsabilidad? Sí. Se llama daño indirecto. Hay otras, para no irme al derecho civil, puntualmente en sociedades, al daño que sufre un accionista a consecuencia del daño que sufrió la sociedad. Por ejemplo, vamos a suponer que Gabriel, Liliana y yo somos accionistas, tenemos cada uno 1/3 de las acciones de la sociedad. El director de esta sociedad roba dinero y roba, supongamos que $600.000. La sociedad perdió $600.000 por un ilícito. Ahora resulta ser que Gabriel y Liliana en realidad son los que lo nombraron, son amigos y lo protegen, probablemente porque han compartido lo que él robó. ¿Se entiende el caso? Entonces, ¿yo sufrí daño en mi patrimonio? Sí, porque si yo tenía 1/3 de una sociedad que valía más y que ahora vale $600.000 menos, mi patrimonio se vio afectado en $200.000. Ese daño es indirecto. El daño que sufre un socio por el perjuicio en su patrimonio por lo que perdió la sociedad. Siempre un daño patrimonial de la sociedad implica un daño indirecto para los socios. El tema es que la jurisprudencia, pero casi unánime, hay alguna que otra excepción, pero casi no la hay, dice que los socios no pueden demandar por el daño indirecto. O dicen que en ese caso demande la sociedad. Yo creo que es equivocada. Pero bueno, es lo que dice casi toda la jurisprudencia. Disculpe, el video que hablan los chicos sobre responsabilidad, ¿dónde está? Que por ahí yo falté a la clase, porque no lo encuentro ahí en el aula virtual. Yo lo subí en la misma clase que dimos directorio. No me acuerdo qué día fue. Yo no lo encontré ahí. Yo me parece que lo encontré en la parte derecha del aula en actividades recientes, ¿puede ser? Yo lo encontré en actividades y lo subió anoche y dejó el link de YouTube. Lo subí anoche. Ok, lo subí anoche. Lo que pasa es que se los pone, creo que ¿cómo es? El campus se los pone como en novedades. Pero yo lo subí en la clase de directorio, le subí eso y le subí también como un extracto del Código Civil y Comercial de los artículos más importantes para entender responsabilidad de directorio. Gracias, profe. No, de nada. La clase de directorio es del 5 de noviembre. Bueno, entonces, para que lo ubiquen, en la clase del 5 de noviembre. ¿Alguna otra duda con responsabilidad? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta de Raquel en el chat que dice el tema de derecho de receso en sociedades abiertas. El tema es este. El derecho de receso, supongo que todos lo tienen presente, es el derecho de un accionista de retirarse de la sociedad con reintegro del valor de su parte cuando se adoptan ciertas decisiones que modifican sustancialmente el contrato o su relación con la sociedad, siempre y cuando estas decisiones estén previstas o en el artículo 244, el último párrafo, que es el que habla de las causales graves, o bien en el estatuto, porque la ley permite, artículo 89, incorporar otras causales de receso. O sea, en el estatuto podemos
establecer entre nosotros cualquier otra causal de receso. Pero si no, básicamente son las de la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando la sociedad cotiza en bolsa? Cuando cotiza en bolsa, el derecho de receso pierde sentido. ¿Por qué? Si yo me quiero retirar es más fácil que receso. Voy a la bolsa y vendo mis acciones. O sea, la sociedad que cotiza en bolsa, que reconozcamos que es menos del 0,5% de las sociedades locales. Es un universo muy chiquito, pero bueno, existe. Y en esas sociedades yo no tengo el problema de entrar o salir. Porque yo voy a la bolsa y vendo mis acciones en 15 minutos. Entonces el derecho de receso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Salvo en un caso muy puntual, que es cuando a la sociedad le retiran la autorización de cotización. O sea, una sociedad, ¿qué necesita para cotizar en bolsa? Que la Comisión Nacional de Valores la autorice a ello. Es un trámite muy complejo, muy pocas sociedades lo logran, hay que demostrar un capital grande, normas de transparencia y seguridad, de protección de los inversores. Entonces, después de hacer una presentación de un proceso bastante complejo, la sociedad obtiene autorización para cotizar. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento, como sanción, o por cualquier otro motivo, o por decisión asamblearia, la sociedad deja de cotizar, porque la bolsa le retira la autorización? Bueno, esto puede ser como una trampa, porque puede haber muchos accionistas que a lo mejor ingresaron comprando acciones como inversores en la bolsa, pensando que cuando querían vendían y de pronto al medio la sociedad deja de cotizar y ellos se quedan presos como socios. No sé, que no conoce, piensen que en la bolsa invierte a gente de todo el mundo. Imagínense, no sé, un inversor alemán que compró acciones en la compañía argentina porque las vio baratas pensando en venderla el mes que viene. En el momento le quita la autorización para cotizar y se quedó preso accionista de una sociedad argentina que no saben ni en qué lugar del mapa está nuestro país. Por eso se establece como derecho de receso la suspensión de la cotización en bolsa. Porque en ese caso todo accionista que quiera se puede retirar. ¿Sí? Porque ingresó a una sociedad que cotizaba. ¿Era eso a lo que apuntabas, Raquel? Ah, listo, ahora está entendido. Y después no entendí la segunda pregunta que dice 15 días de anticipación tienen que tener información los socios. ¿Te referís al 67, a los estados contables? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. No, opiné cuando hablaron sobre el balance, de que si se daban cuenta con posterioridad de que no estaba bien. Bueno, y yo opiné que, bueno, que tenían que ejercer el derecho a la información y tener toda la información necesaria para votar 15 días antes, ¿no? Sí, está bien, bueno, si eso es correcto. El 67 a vos te dice que 15 días antes de la reunión que trate estados contables, tienen que estar a Sí, disposición. Ahora, eso no te evita, en un supuesto como el que plantaba Ezequiel, si el estado sí. contable, a ver, tiene un dato, voy a decir, no es un pequeño error, estamos hablando un engaño. A mí me muestran una sociedad Ajá. que ganó una fortuna y en realidad ocultaron millones de gastos y cuando eso surge el balance daba pérdida. Entonces ahí yo Claro que puedo no, plantear, como decía Ezequiel, mi voluntad estuvo viciada sí. porque me engañaron. No estaba manifiesto Claro, a ver, el balance estaba, pero el error nunca va a sí, estar manifiesto. claro, claro, nada que lo perjudique al director. Sí, al Ningún director, director va a poner, sí, en principio al directorio, pero el caso que planteaba Ezequiel, que pasa muchas veces en la realidad, el balance en apariencia puede estar correcto, pero sí, después, yo por más que me den 15 días, es muy difícil ver qué pasó adentro, a ver si el balance estuvo bien hecho. ajá, No puedo hacer yo una... Hay un estudio contable que auditó, que eso le ajá, da un viso de credibilidad a los estados contables. ajá, Pero que no bueno, refleje la realidad, claro, pero puede pasar que yo después en un juicio descubra que no fue así. ajá, Yo o tengo s- un caso en este momento en el estudio, donde impugnamos los estados contables, hay un juicio de todo, impugnación de asamblea, acción de responsabilidad, pero entre otras cosas descubrimos que había unas 10 facturas de compra pasadas sí, 2 veces en la contabilidad. ah,
Si yo paso 2 veces un gasto, obviamente la plata se la están llevando, porque en la contabilidad figura que se pagó 2 veces, yo estoy seguro que no se pagó 2 veces, se pagó una. Esas facturas sumaban 1 millón y pico de pesos. Ajá. Yo me puse en abogada del directorio. Claro, bueno. En este caso el abogado del directorio la pasó, le complicó un poco la vida. Voy a reconocer algo, ese 1 millón de pesos no era tan relevante, porque es una sociedad que factura 200 millones de pesos al mes. Con lo cual, 1.400.000 pesos en un año, a ver, no era relevante, pero si se lo llevaron, se llevaron 1 millón y pico de pesos. Nosotros hicimos el planteo, la sociedad reconoció el error, ajustó los estados contables del año siguiente, pero nosotros ahora pensamos plantear que estos estados contables eran falsos. Claro. Que ahí, ahora, yo en el momento de la asamblea no podía saberlo. ¿Cómo iba a saber que iba a haber un gasto pasado 2 veces? Vuelvo a decir, 1 millón de pesos dentro de un balance de, no sé, 2.400 millones al año. ¿Sí? Claro. Bueno, esto para dar, a ver, no es tan común en la práctica, vuelvo a decir, porque uno va a ir por otro lado, pero el planteo que hizo Ezequiel podría haber sido. Claro, otra cosita, profesor. Sí. Que se apruebe el balance no implica que esté aprobada la gestión. Exactamente. Bueno, acá, sí. Bueno, con esto. Claro, lo dije, fue aprobado. Lo dije en un momento en el video, porque es como un credo muy popular, que muchos dicen se aprobó el balance, ya está. Claro. Porque dicen, bueno, si el balance es la rendición de cuentas, y yo pongo un ejemplo para que quede claro. Vamos a suponer que el directorio es un directorio, no quiero decir honesto, pero que no miente, y me pone en el balance dinero robado por el directorio tanto, y lo pone en el balance. Y lo aprobamos. Bueno, eso no quiere decir que le aprobé la gestión. Aprobar el balance quiere decir, apruebo que el balance está bien hecho. Es como un ejemplo burdo, pero podría ocurrir, del balance surgen malos negocios. Bueno, el balance Totalmente. lo apruebo porque el balance está bien hecho. Eso no quiere decir que yo apruebe la responsabilidad. No, y además el balance puede estar bien hecho y mostrar la mala gestión. Sí, convengamos que no es lo que suele pasar, pero sí, normalmente no se aprueba el balance porque lo más habitual es que el directorio, cuando tiene una mala gestión, quiere tapar esa mala gestión con un balance no sincero. Pero si se diera el caso, esto parecen más las cosas que pasan en Estados Unidos, donde hacen de todo, pero después todo es transparente, y uno ve los balances donde a lo mejor surge la razón de la responsabilidad. ¿Ustedes se acuerdan del caso Skanska? Creo que los que son, la mayoría son chicos, no sé si los que están un poco más cerca de mi edad, se acuerdan del caso Skanska. Sí, no me acuerdo bien en qué consistía, pero del nombre sí. Skanska era una sociedad que hacía obra pública en la Argentina de capitales, si no me falla la memoria, suecos, por ahí me equivoco, pero era del norte de Europa. Y allá eran tan honestos que la plata pagada en coimas tenía que figurar en el balance. Entonces la sucursal argentina, como no podía poner ese dinero, compró facturas. O sea, facturas no reales las compró. Pero el gerente argentino le avisó al responsable de Suecia, mire que estas facturas son falsas porque están tapando esta coima, que si yo no la pagaba, el Estado no me pagaba la obra que habíamos hecho. Y la empresa noruega, como allá tienen otros criterios de transparencia, lo denunció a las autoridades suecas. Dijo, mire que en el balance de la sucursal argentina viene esto así. Yo no puedo hacer otra cosa. La realidad es esta, es una coima. Y por supuesto, las autoridades suecas hicieron la denuncia en la Argentina. Hubo una investigación y cayeron funcionarios, pero todo nació de, alguien diría, acá en la Argentina lo llamaríamos sincericidio. Pero en Suecia Skanska fue, la verdad dijo, miren que esto que figura acá no son compras, es una coima. Con lo cual, bueno, son cosas que uno ve en otros lugares. Acá seguramente pasaría como compras y hasta que venga un accionista minoritario que lo están perjudicando,
se entere que no son compras y lo denuncie. O encuentre compras duplicadas, que es lo mismo. Bueno, ¿se entendió lo que preguntaba Raquel? Que te enganchó Sí. con todo lo anterior. Bueno, ¿qué otras dudas? Profe, yo tengo una duda con respecto a la prohibición de contratar para aquellos casos en que se requiere autorización. Sí, En una parte dice que requiere aprobación del directorio y después que el directorio rinda cuentas a la asamblea. Y que bueno, esto después lo saqué de título, que tenía 3 actitudes: guardar silencio, aprobarlo o no aprobarlo. En el caso de no aprobarlo, decía que tenían responsabilidades los directores. claro. ¿Por qué sería por aprobarlo en el directorio ese contrato? Pero, Exactamente, cuando el directorio aprueba la contratación de uno de los directores con la sociedad, lo que está haciendo es volverse responsable solidario con ese director. Si después la asamblea no se lo ratifica, todos los directores van a responder solidariamente. Es como una presión para que si yo soy director y veo que mi compañero de directorio se está mandando alguna, digo, mira, no, yo no te lo apruebo porque no me quiero hacer cargo de tu negocio. está bien, pero en caso de daño sería. A ver, en caso de daños, el tema es que el caso de daños, claro, yo te voy a poner un ejemplo. Tiene que ver con este mismo tema, lo que pasa me pasé, creo que vengo las últimas 2 semanas trabajando con una ampliación de demanda, entonces tengo ese tema en la cabeza, que la presentamos el lunes pasado. En esta misma sociedad a la que duplicaron 1 millón de pesos de facturas de compra, encontramos, es una empresa que presta servicios, grande. Entre los servicios que presta hay muchos servicios de mover mercadería. Entonces contratan, gastan mucho dinero en fletes, muchos millones de pesos por mes en fletes. Claro, es medio difícil de comprobar. Yo pago un flete. Por supuesto que la factura del flete está perfecta, de una empresa de fletes. Conseguimos demostrar que las 10 empresas de fletes a las que más les pagan son todas de la familia política o de sangre de los directores. Una está constituida por la esposa de uno con la esposa de otro, otra por la cuñada de uno con el padre del otro. Toda una red, encontramos unas 8 empresas de fletes que son las que facturan el 90% de los fletes. Estamos hablando de una empresa que factura unos miles de millones de pesos al año y en fletes gasta el 60% de su facturación. Entonces, ahora, ¿yo cómo pruebo después el daño? Por lo pronto estoy demostrando que acá no cumplieron con el 271, perdón. Que es porque eran contratos, finalmente eran con los directores, porque eran sociedades que son de ellos, y no jamás pidieron autorización a la asamblea. Con lo cual, por lo pronto, por ahí. Y después lo que estoy diciendo es, bueno, si gastaron el 60% de la facturación en fletes, y no toda la facturación es movimiento de mercadería, porque hay otros rubros que se facturan, bueno, entonces acá algo no cierra. ¿Sí? Ahora, si la asamblea hubiese aprobado esa contratación, yo ahí tenía bastante menos que poder decir. Pero no se informó a la asamblea. Y otra consulta, dice que en el caso que el directorio no alcanzara el quórum, lo tiene que aprobar la sindicatura, pero no encontré en ningún lado el quórum del directorio. Más de la mitad. Ah. El quórum, a ver, pero viene bien porque esto suele ser pregunta de examen, ¿eh? Para que el directorio comience a sesionar, tienen que estar presentes más de la mitad de sus miembros. Es más, ¿se acuerdan el caso práctico que hicimos de directorio hace un par de clases? Que el problema era que teníamos 2 directores como clientes y los otros 2 directores no contestaban los llamados ni venían. Bueno, y el problema es que no tenían quórum, no tenía directorio porque faltaba el quórum. Por eso se acuerdan que la solución era la asamblea judicial. Porque no tenía directorio, porque no había quórum. Son más de la mitad de los miembros para poder deliberar en el directorio. Entonces, claro, el problema que acá se plantea es qué pasa si tengo un directorio de 2 y uno contrata con la sociedad. O un directorio de 1 y ese 1 contrata. Bueno, ahí tiene que intervenir el síndico.
Profe, y sobre la mayoría en la asamblea, tengo acá anotado que es el 66%. ¿Está bien? No. No se Claro, porque es un puede. apunte de clase. Sí, un apunte de clase donde le erraste en algo. No es el 60 en la extraordinaria, No, a ver. en la convocatoria de la extraordinaria, ¿no? No, a El ver. quórum. Ojo, Liliana, no mezclen porque esto es un error habitual. En la segunda convocatoria. A ver, Gabriel, lo mismo. A ver, no mezclen quórum con mayoría. Quórum con decisión. Ah, Miren que es un error habitual en el examen, ¿eh? Una cosa es quórum, esto para Pablo. ¿Qué es quórum? Lo que yo necesito presentes para empezar a deliberar. Si no tengo quórum, no tengo acto. Entonces, recién decían, por ejemplo, extraordinaria. 60 en la primera, 30 en la segunda. Si yo llego a la primera convocatoria, sumo, tengo un 57%. No tengo asamblea, no empiezo, no puedo empezar. Ahora, si puedo empezar, porque tengo 61, o 60 justo, empiezo, a partir de ahí las decisiones se toman por mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Más de la mitad de los presentes. Entonces, supongamos que yo tengo el 60% presentes, que son 6 accionistas y cada uno tiene el 10. Bueno, a partir de ahí puedo tomar decisiones por cuánto. Y necesito 4 accionistas, más de la mitad de los presentes. ¿Está claro? ¿Sí, Pablo? Sí, profe, gracias. Bueno. Profesor, Con una profesor, ¿me excepción. A escucha? ver, Raquel, déjame cerrar el tema porque esto que acabo de decir tiene una excepción. Bueno, El último párrafo del 244, mayorías agravadas, para ciertas decisiones me pide el voto favorable de la mayoría absoluta del capital. Con lo cual, en esos casos, el quórum es el 60. Está presente el 60, arrancamos. Pero yo después necesito que más de 50 me voten a favor. Porque yo tengo el 60, pero después sale 4 a 2, 40 a 20, no me alcanza. Porque para esas decisiones, transformación, cambio de domicilio al extranjero, las mismas que también dan derecho de receso, yo necesito mayoría absoluta del capital, no de los presentes. Ahora sí. Sí, ¿qué decía Raquel? vuelvo al práctico que nos dio. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Sí, el presidente tenía el 50% del capital, pero Sí, no podía reunir el directorio porque se borraron los demás. porque no tenía quórum en el directorio. De 4 tenía 2. No llegaba a tener quórum porque no tenía mayoría. Claro, bueno, pero él cuando pide la convocatoria judicial, lo hace en calidad de socio. Claro. Ah, está bien, porque como Como presidente no directorio, podría. como integrante del directorio, él era responsable de todo lo que había ocurrido. Sí, pero bueno, él demostraba que hizo lo posible porque convocó a los demás y no vinieron. Ajá, Pero, digamos, él el pedido lo hacía como accionista. como accionista. Está bien, me había quedado esa duda. Gracias. No, de nada. Profesor, le hago una consulta, ¿puede ser? Sí. Respecto de los deventures, yo lo estuve leyendo en Vítolo y bueno, él habla que no tuvo mucha aceptación, no tuvo mucha cabida en el proceso empresarial, digamos, pero realmente la ley le da un tratamiento con bastantes artículos. ¿Tendríamos que profundizar en algo en especial? Porque se me hizo ahí una dicotomía. A ver, yo quisiera de Ventures que sepan qué son las reglas de circulación que son comunes a las acciones y sobre todo los derechos que tiene el deventurista cuando no le pagan. Acuérdense que llega en última instancia, siempre a través del banco fiduciario, puede llegar a tomar el directorio, que por ese motivo no funcionaron. Ahora, que no funcionaron masivamente no quiere decir ni que no los haya habido, ni que todavía no quede por ahí dando vueltas alguna emisión de debentures. Si quieren hagan un ejercicio, si ustedes se consiguen algún diario financiero, ámbito, demás, que vieron que en las últimas hojas están
las cotizaciones de acciones y títulos, van a ver que todavía hay debentures que cotizan. Nielsen le hace una crítica diciendo que las obligaciones negociables son más favorables por la carga impositiva. Yo no sé, lo de la carga impositiva... Yo lo leí en Nielsen, Sí, al sí, final, cuando lo... que por eso tuvo mayor aceptación. Yo creo que la mayor aceptación vino de otro lado de las obligaciones negociables. Vino del lado que en la obligación negociable, el obligacionista, o sea, el que las compra, tiene acciones. Entonces, yo soy obligacionista, no me paga, puedo demandar yo, no necesito ir a que un banco lo haga o empezar a pedirle a un banco. Pero a su vez yo puedo demandar el cumplimiento, pero no me puedo quedar con el directorio. Es como más práctico, es casi como si fuesen un montón de pagarés firmados. Yo creo que por eso tuvo más aceptación, más que por un tema fiscal. Que vos decías, el tema fiscal, sí, el impuesto de sellos, pero no creo que haya sido por eso. A ver, cuando yo me quiero financiar, estoy pagando hoy, se habla de costo de financiación de alrededor del 30% anual. Y el impuesto de sellos, que es creo que está en 0,5 por todo el largo del contrato, no creo que me influya al punto de cambiar un título. A ver, opinión mía, pero sí aceptemos que casi no hay debentures. Muchos no han circulado. ¿Sí? Ahora, bueno, sepan, y sobre todo, bueno, las facultades del debenturista, que es quizá la parte más gravosa de los debentures, deberían manejarlas. Y además, por otro lado, en realidad la parte de debentures es la base de las obligaciones negociables. En realidad uno no puede empezar a estudiar obligaciones negociables sin dar debentures. Acá me preguntan sociedades constituidas por suscripción pública. Sí, a ver, no son muy complejas. Acá pasa un poco lo mismo. Casi no ha habido en la práctica sociedades constituidas por suscripción pública. ¿Se acuerdan que suscripción pública era el supuesto en que los promotores tenían una idea, no tenían el capital, entonces iban y le encomiendan a un banco que salga a buscar inversores? Si el banco consigue suficientes inversores, asamblea constitutiva, se declara constituida la sociedad y a partir de ahí es igual que la constitución por acto único. No es muy complejo de conocerlo. Y vuelvo a decir, no funciona habitualmente, pero hay casos. De hecho, nosotros hace muchos años en el estudio tuvimos un caso que se hizo y de hecho fue exitoso. Con lo cual hay. Sí. Con respecto a ese tema, en caso de los promotores que podían percibir un beneficio después, creo que hasta 10 ejercicios, ¿es un bono lo que le dan? Normalmente se establece en el estatuto, porque si vos lo das como bono, además lo tenés que hacer intransferible, se podría dar un bono. Pero si bien la ley te prevé los bonos intransferibles, como los bonos del personal y demás, no tiene mucho sentido materializarlo en un papel. Porque de hecho el derecho se cumple igual estando en el estatuto. El bono tiene sentido cuando es transferible, cuando yo lo puedo negociar. Que por supuesto podría ser un bono transferible, porque yo se lo puedo dar a los promotores para que después lo vendan. Ah, está bien. A ver, en el caso de esta sociedad en la que intervenimos, que estoy hablando hace más de 20 años, eran dos programadores que tenían una idea muy buena para desarrollar un sistema, habían ganado un premio en Europa, y vinieron acá, pero para desarrollarlo necesitaban, como se les dijera, $1 millón. Entonces, se encomendó y hubo un banco que salió y consiguió los inversores que pusieron $1 millón, que fueron socios. Y estos promotores se quedaron con el 10% de las utilidades por 10 años. Después, bueno, la sociedad no fue muy exitosa, perdió más de lo que ganó. Pero si hubiese ganado, bueno, creo que todos hubiesen hecho un gran negocio. Fue la plena época de las .com, donde los que invertían lo que soñaban es que les pase como Google, que se había armado con unos pocos pesos, después se vendió a millones. ¿Sí? A ver, acá hubo una pregunta en el chat, volviendo a debentures. En una de las preguntas sobre debentures decía que en caso de que se llegara a concretar... No, a ver, Lucía, me parece que estás mezclando debentures
con suscripción pública. No, la pregunta era suscripción, me acuerdo, que cuando cuando la fracasa la suscripción se le devuelve, se cancela el contrato de pleno derecho y se le devuelve, el banco le devuelve sin deducir gastos ni nada. Claro, a ver, en toda suscripción, la de un aumento de capital, la de una sociedad constituida por suscripción pública o la de debentures, la regla, salvo pacto en contrario, es que si no se alcanza a suscribir todo, el negocio no se hace. Al suscriptor se le devuelve todo lo que puso y el negocio queda sin efecto. La única excepción es que se establezca lo contrario. Por ejemplo, yo puedo emitir debentures y decir que si alcanzo un mínimo de tanto, se efectiviza aunque no se venda todo. Y en el caso de constitución por suscripción pública, que la asamblea constitutiva tiene derecho a constituir con menos capital si considera que va a alcanzar. ¿Sí? Pero si no, la regla es que siempre, cuando no alcanzo, se devuelve. ¿Sí? Sí, Lucía. Se me mezclaron los términos, que tenía otra pregunta, pero justo como contestó, me quedó en el chat de eso y en vez de suscripción, Te escucho muy bajito. porque estoy con los auriculares, capaz por eso. Ah, puede ser. Que no, que esa era la pregunta, era sobre la suscripción pública y no sé por qué me confundí, porque tenía una pregunta anterior, por eso. Está bien. Gracias. ¿Me pasó? ¿Quedó algo sin responder? No, se entendió perfecto, doctor. Gracias. Me alegra. Bueno, ¿qué otras dudas? Profe, sobre la convocatoria. La regla general es el directorio. Mi pregunta tiene que ver sobre la convocatoria por el socio, ¿no? Que le pidió al directorio que se reúna en asamblea, habló con el órgano de control y no se convoca asamblea. ¿Puede convocar? A ver, convocar él no. Lo que puede hacer es el accionista, mientras tenga el 5% o más, primero le tiene que pedir al directorio y no puede escapar de eso. Si pasados 40 días el directorio no convocó, ese accionista se lo puede pedir o al juez o al organismo de contralor. Organismo de contralor nos referimos IGJ o personas jurídicas. O sea, elige vía administrativa o judicial. Ambas se excluyen, con lo cual si elijo la vía judicial, después no puedo ir a la administrativa, y si elijo la administrativa no puedo ir a la judicial. El único salto que no es cambio de vía en realidad es si yo elijo la vía administrativa y la IGJ me dice que no, yo esa decisión la puedo apelar ante la Cámara, voy a lo judicial, pero no cambié de vía. Lo que hice fue mantener la administrativa, solo que la apelé. Pero no puede el accionista convocar por sí. Tiene que pedírselo al juez o a la autoridad administrativa. Gracias, profe. ¿Está claro, Pablo? Por eso yo digo, ¿quién puede convocar? Directorio, Consejo de Vigilancia, sindicatura en los casos que permite la ley, o juez o autoridad administrativa a pedido de accionistas. El accionista solo no puede. Bárbaro. Sí. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el 2.15, el segundo párrafo? La verdad que no entiendo qué hace referencia. Es sobre cuando se transfieren acciones escriturales, que dice que la sociedad emisora o entidad que lleve el registro debe cursar aviso al titular de la cuenta que se efectúe un débito por transmisión de acciones dentro de los 10 días de haberse inscrito. ¿Qué es a la persona que le están sacando las acciones y la están transmitiendo a otra o el que las está recibiendo? No, al que se la están sacando. Vos imaginate que vos sos accionista de una sociedad. Y esa sociedad, el registro lo lleva, acuérdate, o la propia sociedad o puede ser una caja de valores o un banco. Llega a quien lleva el registro, sociedad, caja de valores o banco. Vamos a suponer sociedad, por el 99% de los casos de la sociedad. Una nota, supuestamente firmada por vos, que dice que me transferiste a mí las acciones. La sociedad lo tiene que anotar, pero te lo tiene que notificar a vos. ¿Por qué? Por la duda que la nota estuviera fraguada. Es una seguridad.
te hizo un débito en tu cuenta, te avisa. Imagínate que alguien te adulteró la firma o de algún modo o utilizó un documento antiguo para otra cosa, lo que fuera. La SER toma nota, pero te avisa, te está dando un tiempo breve para que impugnes si crees que es un error. Ah, está bien. Claro, porque no entendía, porque si yo le estoy transmitiendo, yo sé que la estoy transmitiendo. Sí, si transmitiste, sí, lo más probable es que vos recibas y así está bien transmitido, guardás. Ah, está bien. De paso, tiene un efecto colateral que es que te sirve como constancia de haber vendido. Ah, perfecto. Para declaraciones fiscales, para lo que fuera. Vi que hay en el chat una pregunta. El tema de la emisión de acciones con prima. Acá Raquel dice, las acciones se emiten con prima para que se pague el valor real de la acción. Lo que no sucede es se emiten acciones al valor nominal. Sí, a ver, esto dicho así es perfecto. No sé si con eso quiere decir que se entendió el tema o no, pero eso está perfecto. La prima es justamente para equilibrar el valor nominal con el real y que el que entra a la sociedad no se esté apropiando de un valor pagando mucho menos de lo que vale. ¿Sí? Todos lo entienden, alguien no. Nielsen también habla de que es una forma de proteger al elenco fundador, que ya el que ingresa con la empresa en funcionamiento. Entonces es una especie de que... Sí, a ver, es una forma quizás demasiado simple de verlo, pero en algún punto lo que él te está diciendo es la empresa que está en marcha vale más que el conjunto de los bienes que tiene. Entonces, si va a entrar alguien nuevo, bueno, que pague una prima, pues está siendo dueño de una empresa en marcha. Claro, yo no entendía por ahí como un justificativo que ese sería. Ahora, normalmente resuelve más problemas entre accionistas cuando no todos suscriben. Entonces, el que suscribe se está quedando con algo de los demás. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de la clase? Profe, perdón, le hago una pregunta. Remuneración de los directores. Sí. Cuando hay utilidades, cuando se reparten las utilidades, podrían asignarle al director, a los directores, hasta un 25%. Cuando hay utilidades bajas, creo que era, no me acuerdo bien, cuando hay muy pocas utilidades, era hasta un 5%. No. ¿Está mal? No, si mezclaste cosas. No, pero espere, igualmente que le termine la pregunta y me explica todo. Ahora, cuando no hay utilidades, ¿no se le paga nada? Bueno, a ver, mezclate cosas por el medio. Arrancamos bien. Si yo tengo utilidades, 5%, 25% si las reparto. Si reparto el otro 75%, hasta 25% al directorio. Si no reparto, hasta el 5%. A ver, tengo utilidades, pero no las reparto, hasta el 5%. Lo otro que vos dijiste, cuando no hay utilidades o las que hay son muy pocas, son las excepciones. Que si justifico ese supuesto, más funciones técnico-administrativas, más o comisiones especiales, más decisión de la asamblea, puedo vulnerar el techo de repartir más. O darles más a los sectores. No, porque justo se me había cortado lo último. La asamblea lo puede poner como gasto, ¿no? A ver, sí, la asamblea puede asignar, puede decir, bueno, a ver, yo no le puedo pagar al director tan poca plata, con lo cual yo perdí, no tengo ganancias, pero igual le tengo que pagar. Entonces lo aprobamos, lo pagamos y obviamente va a ser un gasto. O sea que está bien, cuando no hay utilidades, tiene que cobrar igual. A ver, siempre es un gasto en realidad. Solamente que cuando es un gasto habiendo utilidades, bueno, achica las utilidades. Cuando no hay utilidades, es un gasto que agranda la pérdida. Profe, sí, claro, cuando hay no pasa nada. No, gracias. Y si el director cobra un sueldo, ¿cómo es ahí la cuestión con los honorarios en la asamblea? ¿Se le descuenta lo cobrado en el sueldo? A ver, la ley del 261 te dice que el techo es el 25 o el 5 y que incluye todo, incluido remuneraciones. Con lo cual, la asamblea fijará un monto y vos descontás lo que ya cobró como sueldo. Bárbaro. E incluso podría pasar que cobró de más como sueldo y lo tendrás que restituir.
Prevalece la relación societaria por encima de la laboral. Y acá pregunta Diego, si hay pérdidas no cobra nada. A ver, en principio no, pero para eso la ley tiene la excepción. Se le pueden asignar honorarios si cumple con todas las reglas para hacer la excepción, o sea, funciones administrativas o comisiones especiales, y que la asamblea por mayoría diga hacemos la excepción y le pagamos tanto. Ahí no hay límite. Entonces sí puede cobrar. Y otra cosa más, hablando del mismo tema, esas excepciones que son las comisiones especiales y el trabajo técnico, ¿se puede cobrar aparte del techo del 25%? A ver, justamente cuando yo entro en la excepción, no me corre más ni el 5 ni el 25. Ahí la asamblea resuelva lo que cree que tiene que pagar. Claro, ese es en el caso donde se puede exceder, es la excepción donde se puede exceder de lo que tendría que cobrar, tanto del 25 o del 5. Claro. Se puede exceder del 25, del 5 y de la nada, ok. Vos imagínate que si hay pérdidas, el 25% del 0 es 0, el 5 es 0 y el 100 es 0. Yo voy a tener que pagar más. Profe, consulta. Había 3 excepciones para que la sociedad adquiera sus propias acciones. ¿El rescate solamente es cuando es para cancelarlas o son las 3? Los 3 supuestos. A ver, razonándolo, para cancelarlas siempre es rescate. Sí. Cuando la sociedad quiere para comprarlas de un tercero para evitar un daño inminente, en principio no, pero podría llegar a ser rescate. A ver, vamos a suponer que viene un accionista y dice, miren, yo quiero vender mis acciones y acá el principal competidor me las quiere comprar. Claro, la sociedad puede por mayoría decir, no, rescatémoslas nosotros. Ah, está bien, pero siempre que las cancele. A ver, las puede cancelar o puede después volver a ponerlas en circulación, venderlas, pero buscar un comprador que no sea la competencia. Pero hay rescate, o sea, yo puedo rescatar lo que rescaté, lo puedo destruir y hacer una reducción de capital o volver a poner en circulación. Profe, y ahí en ese tema, ¿el accionista deja de tener la calidad de socio al que se le rescatan las... Por supuesto, si yo rescato todas las acciones de un accionista, deja de ser socio. Sí, todas. Y hay normas que dicen, por ejemplo, la acción rescatada, mientras está en cartera, no tiene derechos, todos los derechos se suspenden. O sea, no cobra dividendos, nadie vota, están todos los derechos suspendidos hasta que se vuelve a poner en circulación. Y yo tengo un tiempo de 6 meses para volver a poner en circulación. Si no, ahí sí tengo que reducir el capital obligatoriamente. ¿Por qué? Porque mientras yo rescaté, hay una suerte de reducción de capital de hecho. Si yo no las vuelvo a poner en circulación, estoy manteniendo un capital más chico que el que yo digo tener. Y después del mismo tema, perdona Ariana, que vos la otra vez en un video estuve mirando en una clase que le habían hablado de este mismo tema y Ariana le preguntó acerca de la amortización de las acciones. Igual es una pavada, ¿no? Porque usted en el video dice que, en la clase dice que la amortización de acciones no es una reducción del capital. No, usted dice que es, perdón, usted dice que es una reducción del capital, tanto el rescate como la amortización. En el libro de Nissen dice que no es una reducción del capital. Nos quedamos con lo que dijo usted. A ver, para mí sí, ahora tendría que ir al libro de Nissen a ver por qué él dice que no. Estoy seguro, porque lo leí ahí. No, a ver. Sí, a mí me pasó lo mismo. A ver, si alguno... Igual yo me quedo con usted, porque de última, a Nissen no lo conozco. A ver, después si alguno tiene, mándeme, quiero ver por qué dice que no. Para mí, si yo amortizo acciones, cada acción vale menos. Si vale menos, el capital se reduce. No se me ocurre cómo amortizar acciones sin reducir. Claro, y Vito lo hacía también, se acuerda que yo le había preguntado, y no entendía por qué decía que podía o no reducir el capital, y cuando no lo reduce, ¿qué está haciendo? No entiendo. Claro, si yo reduzco, yo tengo 100 acciones de 10 pesos cada una, las amortizo y valen 8. ¿Cómo hago para no reducir el capital? Y eso también es una duda, porque Vito lo hablaba de amortización total y parcial.
Si es total, es un rescate, ¿no? Es Rescate. un... Pero bueno, es una cuestión de nombre. La amortización total es un rescate. Ah, listo. Gracias. Profe, perdón, porque la verdad que estuve con eso el fin de semana, me costó entenderlo. El tema, un ejemplo de amortizar una acción, o sea, el rescate lo entiendo. Amortizar una acción, un ejemplo, o sea, ¿cómo se amortiza o para qué amortizar? Yo sé que recién lo explicó, pero es un tema que medio que me cuesta. ¿Un ejemplo de amortización de acciones? Voy a poner un ejemplo. Vos, Gabriel, Liliana y yo, Liliana, Ariadna y yo, los 4 somos accionistas de una sociedad. Vamos a suponer que tiene un capital de 10 millones de pesos, que son 10 millones de acciones de $1 cada uno. Tenemos 1/4 de ese capital cada uno. En un momento nos damos cuenta que la sociedad tiene permanentemente 5 millones de pesos en el banco, que no tienen destino y nos los queremos llevar. No tiene sentido que queden ahí. Queremos repartir 1 millón y pico cada uno lo que nos toque. Pero no podemos porque no son utilidades, es capital. Entonces decimos, vamos a amortizar las acciones. Reducimos el capital a la mitad y establecemos que las acciones se amortizan y que de acá en más cada una vale la mitad de lo que valía antes, 50 centavos. De ahora en más el capital se compone con 1 millón de acciones, 10 millones de acciones de 50 centavos cada uno. Total 5 millones. Y la sociedad nos paga a cada uno 50 centavos por acción. Entonces, de acá en más, cada acción vale 50 centavos en vez de $1. ¿Por qué? Porque ya cobramos una parte. La acción está amortizada, bajó el valor. Que lo sacaste de la plata que tenías en el banco que no podías tocar porque no eran utilidades. Claro, sería algo así como anticipar la liquidación. Cuando termine la vida de la sociedad nos vamos a repartir todo. Bueno, nos repartimos la mitad que ya la sociedad no necesita. Claro, entonces es una recontra reducción de capital. ¿Qué? Es una reducción de capital, sí. Es una reducción de capital. Yo no veo, porque vuelvo a decir, la amortización de acciones implica que baje el valor nominal de la acción. Claro, eso es, sí. Esto, el capital claro, se reduce, no encuentro cómo no reducirlo. Claro, sí. Eso fue lo que usted dice en la clase que escuché. Exacto. Pero, bien. ¿Cómo sería el tema de los bonos de goce? Si estoy equivocado, soy coherente. No, está bien, es entendible. Pero, no sé, si alguien lo tiene y quiere por el foro de alguna manera subirme un scan de las 2 o 3 hojas de Nissen, veo, a ver si encuentro el por qué lo dice. Porque yo, ¿en qué libro de Nissen está? ¿De cuál están estudiando? Curso de Derecho Societario, creo que es el que tienen todos los chicos. ¿El de Hammurabi? El de Hammurabi, claro, en el de Hammurabi lo dice. Sí, el de Hammurabi, sí. Sí, bueno, yo no lo tengo ese libro en el estudio, yo tengo el de Incidencia de la Reforma de Hammurabi. Si alguno lo tiene, para ver por qué lo dice. Profe, y una consulta, con el tema de los bonos de goce, si me pagan la parte de la acción que están reduciendo, ¿también me dan un bono de goce o es una cosa o la otra? Sí, no. Pagar no te lo pueden dejar de pagar, porque si no las amortizaciones se están quedando con lo tuyo. El pago se hace siempre. En realidad, cuando se reducen las acciones así proporcionalmente para todos, ahí no se suelen entregar bonos de goce. ¿Cuándo se entregan bonos de goce? Cuando la amortización no es proporcional para todos. Supongamos que en esta sociedad, la sociedad amortiza las acciones tuyas y las de Liliana, las de Gabriel y mías no. Bueno, a ustedes se les da un bono de goce para que sigan participando en las utilidades futuras. Ah, perfecto. E incluso el bono de goce puede tener derechos políticos. ¿Sí? Está el tema bonos, acciones. A ver, acá Raquel me pregunta, ¿cuáles son todos los casos en los cuales absolutamente todas las acciones ordenadas, privilegiadas y preferidas valen un voto? Y en realidad lo contesta, el caso de elección de síndicos y los casos del 244, último párrafo. No hay otros casos. En realidad hay otro caso donde las acciones privilegiadas sin voto adquieren voto, que es cuando las privilegiadas no, las preferidas, que es cuando la preferencia está en mora. O sea, si hay acciones preferidas sin voto, si la preferencia está en mora, recuperan ese voto.
pero un voto. Ahora, los casos en que todas valen uno solo, que las privilegiadas pierden la probabilidad de voto si valen uno, son esos dos, 244 último párrafo y elección de síndico. Profe, acá tengo lo de la amortización, si quieres se lo leo, es corto. A ver, dale. La amortización no supone una reducción del capital social, pues como veremos, solo puede llevarse a cabo mediante ganancias líquidas y realizadas para cancelar las acciones y no para volver a ponerlas en circulación. Con este procedimiento se evita el reembolso total de capital en la etapa liquidatoria, permitiendo su devolución a los accionistas durante la vida de la sociedad. A ver, yo creería que hay un falso concepto de la amortización ahí. Porque si yo... Está bien, está bien. Si lo que yo entrego son utilidades, estoy distribuyendo utilidades. Si con las utilidades compro acciones, estoy reduciendo el capital. Sí. Está bien, profe. Listo, ya está. Gracias. No, de nada. ¿Qué otra duda? Yo, profe, la única, no es una duda, pero de cada duda le pregunto algo. En la última clase tuvimos lo de la sociedad del Estado, las sociedades mixtas. Sí. Hasta ahí todavía es algo fundamental, eso también. A ver, si me es muy importante, le hacemos hincapié más en algunos temas, porque son varias. La cooperativa, las fundaciones. A ver, estamos mezclando cosas distintas. Si vos me no, decís, yo hablo de la última clase. Claro, por eso, el tema es que la última clase tuvo dos temas muy distintos. Si vos me decís fundaciones, cooperativas, asociaciones, sí, porque te digo más, se van a cruzar con muchas en la vida profesional. Es más, yo tengo un pedido que después quedó un poco en suspenso por la cuarentena y todo lo que pasó este año, pero yo estuve reunido con la decana de la facultad a principio de año y me pidió que hagamos un poco más de hincapié a esas otras personas, con algo que tiene razón ella, que es que de hecho en nuestro ámbito, sobre todo en el conurbano, hay muchísimas asociaciones civiles y cooperativas. Y suele haber desconocimiento, es un área que la mayor parte de los profesionales tienen desconocimiento en cómo manejarla. Con lo cual, eso me parece importante, y es más, ustedes tuvieron la clase con Adrián, que Adrián sabe mucho más de ese tipo de, sobre todo de asociaciones, mucho más que yo, por lo menos eso seguro, con lo cual, a dejar la clase. Y ese tema sí es importante y es central. Sociedades del Estado, o sea, los 4 tipos, las APM y demás, ahí yo voy a reconocer que son sociedades que hoy no están en boga. Existen unas pocas y no mucho más, con lo cual, en ese punto, con que sepan las reglas generales de cada una, que yo les subí un cuadro al campus, comparándolas. Ese cuadro lo armé yo, no es que lo copié de otro lado, y con que sepan esas reglas principales, cómo se mueven, me doy por hecho, no pretendo que me desmenucen, no sé, la ley de sociedades del Estado, porque reconozco que hoy quedan 1 o 2. Que hoy está Lotería Nacional, no sé qué otra sociedad del Estado queda. Está bien, gracias. No, la clase que dio Adrián estuvo buenísima, lo que pasa que, bueno, se suma a todo esto que es bastante. Es mucho y bueno, probablemente a futuro a lo mejor van a ser 2 o 3 clases, pero no se olviden que les va a tocar participar en alguna asociación civil. Asociaciones civiles hay muchísimas, desde las muy grandes, ojalá a alguno de ustedes le toque ser el abogado de alguna de las importantes, sobre todo los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol en Argentina son todos asociaciones civiles, hasta las chicas, los clubes de barrio. Yo creo que lo más probable es que nos toque, por lo menos yo, más allá de tener el estudio en Buenos Aires, vivo en el conurbano, y bueno, todos, yo soy socio de un club de barrio y las más de las veces es una colaboración con el club, dar una mano, porque son clubes que no tienen con qué pagar profesionales. Que es más, sé que en la facultad hay un proyecto que es hacer actividad de extensión y que la facultad colabore con ese tipo de instituciones, o sea, no con los grandes que se pueden pagar
un estudio que los asesore, sino con los chicos que muchas veces terminan en situaciones de irregularidad e incluso pierden subsidios o sustento porque pierden la regularidad. Es más, gracias. Los colegios muchísimos son asociaciones civiles. Hay un campo laboral grande para los abogados en ese tipo de personas. Las cooperativas ni que hablar. Por eso en esa parte sí me parece mucho más importante. Sociedad del Estado, con que sepan los principios de cada una, no mezclar una con la otra, me doy por hecho. La fiscalización estatal permanente también, ¿no? Del 299 al 302. Exactamente. ¿No? Sí, y eso, además ustedes saben que ahí tienen otra fuente laboral. Ustedes saben quiénes pueden presentar un trámite en Provincia de Buenos Aires de una sociedad para inscribirse o modificarse, cualquier trámite vinculado a una sociedad. Escribanos, abogados o contadores. Con lo cual es una incumbencia profesional. Y les diría que intervenir en la reforma de un contrato debería ser exclusiva de abogados. Sobre todo en la SRL, que es por instrumento privado, con lo cual no hace falta escribano. Entonces, fiscalización tienen todo esto. Pero es sencilla, ¿no? Son 4 artículos. No es tan complejo. Sí, ayer le usamos el Zoom y Liliana me la estuvo explicando. Sí, sí. Usamos el Zoom ayer y antes de ayer. Y antes de ayer. El fin de semana estuvimos repasando y usamos me llega el mail, no sé quién está, me llega el primero que se conecta. No, nosotros... el primero es cuando se yo siempre. 2 veces fue Gabriel. Después, el Zoom me avisa cuando entra uno, después ya no me avisa lo siguiente. Claro, él se conecta y me dice, ya entré, me dice. Y más, en un momento, porque yo para grabar el video uso el Zoom también, porque es mucho más liviano que otro tipo de grabaciones. Y cuando me iba a conectar para grabarlo, vi que estaban conectados y digo, no, los dejo, lo grabo después. Le debemos varios cafés ahí en la facultad cuando volvamos. Cuando volvamos me pagan un café en la facultad. Por usarle el Zoom. Mañana por ahí si está desocupado, por ahí lo usemos, doctor. Sí, cuando está desocupado se lo usa. En algún momento. No, yo les aviso nada más que a las 8 de la mañana tenemos examen en una comisión y a las 5 de la tarde en otra. Bien, no, a la noche sí, no, mañana yo trabajo también. Y por eso, y a las 7 de la tarde yo doy clase, los martes doy clase en económicas. Con lo cual, es más, ya les estoy diciendo cuándo va a estar libre. Fuera de eso, o sea, a las 10:30, 11 de la mañana y a las 5 de la tarde va a estar libre. Gracias. Pero si no, igual, a ver, consejo. Si entran a la página de Zoom, se les va a cortar cada 40 minutos, pero lo abren ustedes. Me digo si justo está ocupado. Sí, doctor, gracias. Sí, gracias, profesor. No, de nada. ¿Qué otra duda tienen? Dale. Perdón. En la clase de nulidades había dicho que Murillo para el acto principal decía que se aplicaba el Código Civil y Comercial, pero no entiendo de dónde lo sacó Murillo que se aplique el Código Civil y Comercial ahí directamente. Yo tampoco lo termino, a ver, no, sí, lo entiendo, no, mentira, lo entiendo porque lo discutí mucho con él. A ver, Roberto Murillo es un civilista, y yo le voy a confesar algo. Muchos años no me animé a discutírselo, porque reconozco que sabe muchísimo más derecho civil del que puedo saber yo. En un momento me animé, de cara dura más que otra cosa. Además, Roberto debe tener fácil 20 y pico de años más que yo. Cuando yo lo conocí, yo tenía, no sé, 30 y él tenía 50 y pico, entonces no me animaba a enfrentarlo. Un día lo enfrenté y me di cuenta que algunos me defendieron a mí, entonces Él lo que dice es que cuando el 251 habla de nulidad de la decisión tomada en contra de la ley, solo se está refiriendo a la decisión y no al acto. O sea, él toma la letra del 251. ¿Sí? Ahora, mi interpretación es que si una decisión está tomada sin quórum, también eso está incluido en el 251. ¿Me entendés, Ariadna? ¿Querés que te lea el 251 para...? Sí, me perdí un poco.
A ver, 251. Toda resolución de la Asamblea adoptada en violación de la ley, estatuto o reglamento puede ser impugnada de nulidad. Entonces, Roberto, ¿qué dice? Toda decisión, dice el 251 se refiere a las decisiones, no al acto. Como el acto en sí no tiene regulación en la ley, me voy al Código Civil, hoy civil y comercial. ¿Sí? Opinión mía, cuando digo una decisión adoptada por vicio del acto, falta de quórum, lo que fuera, también está incluida en el 251. La redacción del 251 me incluye los dos supuestos. Es abarcativo, porque si el acto es nulo, toda decisión fue adoptada en violación de la ley. Y si el acto es válido, pero la decisión es nula, también. La defensa, yo creo que está todo incluido ahí. Él dice que no, que el 251 solo es para la decisión, para el acto derivado y no para el acto principal. Ah, listo. Entonces se va al Código Civil y Comercial. O al Código Civil, en aquel artículo que escribió. ¿Sí? Voy a ver, no les digo que para estudiar para pasado mañana, pero para que se saquen el gusto voy a ver si encuentro el artículo. El tema es que era un artículo que él me lo mandó una vez escaneado porque era de una suscripción que yo no tenía, el artículo de por lo menos 10 años, donde desarrolla todo el tema, porque a veces es mejor estudiarlo así que de lo que yo les pueda contar, ¿no? Pues si lo encuentro se lo subo. Tendría que buscar un mail que él me mandó hace como 7, 8 años. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta de hoy que les haya quedado? ¿Se escucha? Sí. Tenía una duda sobre en cuanto al aumento del capital, que digamos, lo que se publicaba no es el aumento, sino que se publica la decisión, ¿no? A ver, en el aumento del capital vos tenés dos publicaciones. Sí. Por lo menos cuando estamos hablando de aumento con derecho de preferencia, o sea, con suscripción. Sí. La primera publicación por 3 días, que es la que se publica para que todos se enteren de quién quiere suscribir. Claro. Dejá pasar 30 días y ahí lo que vas a publicar es cuál es el nuevo capital. La segunda publicación es la que hace conocer cuál es el nuevo capital, porque eso depende de las suscripciones. Está bien. Y, o sea, después de los 30 días, o sea, no, hay 30 días para que los demás se enteren de que va a aumentar el capital. A ver, por mayoría decidimos aumentar el capital de 100.000 a 1.000.000. Sí. Se publica esa decisión y hay que dar 30 días a ver quién suscribe los 900.000. Pues puede ser que haya socios que suscriban, socios que no. Los que suscriban pueden ejercer derecho de crecer. Tengo que dejar pasar los 30 días. Una vez que pasaron, cuento, a ver cuánto. Y digo, bueno, me ofrecieron suscribir 880.000. Entonces el capital no se aumenta a 1.000.000, se aumenta a 980.000. Siempre y cuando haya sido condición aumentar, aunque no se logre el total. Porque como me preguntaban hace un rato, si yo no ponía esa condición, si no llega al total, en realidad voy a devolver las suscripciones y no aumento. Está bien. O sea, la publicación de aumento es una sola, que es la segunda. La primera es solo para el derecho de preferencia. Las sociedades chicas, la primera se suele evitar, porque si están todos presentes y todos dicen que suscriben, lo manifiestan en el acto y ya directamente publicas el nuevo capital. Listo. Gracias. No, de nada. ¿Todos entendieron esto? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que me haya quedado sin responder? Bueno, si no los dejo con el estudio final. Yo algo que les quiero decir, porque probablemente esta sea la clase que están, la última en la que están todos. Espero que en las de repaso estén solamente, porque veo algunos que no van a rendir pasado mañana porque no aprobaron, la mayoría son los que van a rendir. Espero no verlos en clase de repaso y cruzarlos en un café en la facultad. Desde mi lado fue una muy linda cursada, la disfruté, a pesar de la distancia, de que no hubo facultad ni café. Y no les quería agradecer, realmente fue un lindo grupo, me lo hicieron llevadero. Espero los errores que habremos cometido que los disimulen, seguro que los hubo, pero todos fueron de buena fe y para tratar de hacer las cosas bien
Y bueno, a veces pueden no haber salido. Fue un gusto realmente esta cruzada. Muchas gracias, profesor. Para nosotros también fue un gusto. Muy lindas clases y usted siempre estuvo predispuesto, contestaba los mensajes cualquier día. La verdad que nos vaya como nos vaya, muchas gracias de parte, por lo menos de parte mía. Gracias. Igual Lo mismo, profesor. No nos mate mañana. Sí, lo mismo, profe. Se me cortó la cámara, pero bueno, opino lo mismo que Gabriel. Bueno. Despertó mucho el interés también. Sí, veo que sí. Yo hago mi propia autocrítica, que es que veo que desperté el interés en un grupo y que perdí el camino a otro grupo grande. Pero bueno, es lo que a veces tiene el Zoom. El que no se engancha creo que se hace insostenible. Porque arrancamos... Sí, profe, pero aparte no es eso solo. Y bueno, hoy está bien, hoy es un repaso donde probablemente haya 10 o 12 personas que a lo mejor ya están pensando en el integrador, pero profe, por este tema, discúlpeme, por este tema, no calcule que con esto del virus y tuvimos mucho, a mí me pasó por al lado con una persona que estuvo en mi casa, es medio complicado, no es las presenciales que yo a lo mejor es menos gente la que se va, pero porque acá hay otras cosas también, está más complicado. No, puede ser. Hay muchas cosas. Para muchos es difícil seguirla así, no todos tienen la posibilidad de tener un Zoom, una cámara y la disponibilidad, y a algunos no les sirve. Lamentablemente el método no para todos es útil. Bueno, buena suerte el miércoles. Gracias. Lo único que les pido Muchas es gracias. falta alguno que no se anotó en la encuesta para rendir, que yo les subí al campus un link para anotarse. Estaban casi todos, pero alguno me estaba faltando. Profe, usted todavía tiene que subir en el horario en el que vamos a entrar, ¿no? Claro, sí, pero estoy esperando que se anoten quienes rinden para armarlo. Ah, bien, gracias. Les postergo eso. recibo. ¿De quiénes rinden? Perdónenme que yo muy canchero no estoy con esto del aula virtual, solamente había que pulsar el botón que decía que vamos a rendir, que lo vi hoy de casualidad. Solo eso. Sí. A poner el tilde, Más de la... tilde, y los que necesiten entrar un poco más tarde que me avisen era un segundo tilde y ahí ponen enviar y ya está. Ok. Bueno, Perfecto. yo sobre todo para organizarnos y poder armar horarios que no estén esperando. Yo después seguramente mañana o el miércoles temprano les pido como la otra vez el link, que acuérdense que el link para el día del examen son otros, no es el mismo. Queso Roger, queso Roquefort. No te escuché, Sebastián. ¿Cómo dijo el horario, doctor? Porque no lo escuché. Bueno, yo decía que el link para el examen es otro, no es el de siempre. Y yo se lo subo y les marco ya el horario de cada uno. ¿Pero arranca a las 19:30? Sí, vamos a arrancar a 19:30 porque no somos tantos como para arrancar antes. No, perdón, a las 19. Ah, y la modalidad va a ser como la otra vez, como el parcial, el primer parcial, entrar día 3. Vamos a hacer igual, sí. Ah, bueno, bárbaro. Que gracias, profesor, por extender el horario que yo me pude anotar. Ah, bueno, gracias. Perfecto. Se los extendí hasta la madrugada, total lo voy a armar mañana. Me daba igual. Bueno, yo entonces mañana o más tarde el miércoles a la mañana les subo los horarios. Nos vemos entonces el miércoles. Si surgiera una duda de último momento, escriban por el foro. Voy a hacer lo posible por entrar y contestar. El tema es que ahora estamos muy complicados con los tiempos en el estudio. Arrancó tribunales muy fuerte y la verdad venimos trabajando sábados, domingos, no paramos. Pero bueno, hago igual el esfuerzo de entrar un ratito y contestar. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, hasta el miércoles. Gracias por todo. Hasta el miércoles, profesor. Muchas gracias a los otros profesores también. Gracias. Suerte, chicos, a todos. Hasta luego. Saludos a todos y a todas.